Llegamos a este punto de la serie de videos en donde nos surge una pregunta que merece una buena explicación. ¿Qué es lo que hace distinto al género de rumberas? Más allá de la respuesta obvia, canciones, actrices y bailarinas, podemos sugerir que es la visión del director. Y a esta visión podemos entenderla como la opinión, punto de vista o comentario que tiene el director sobre un tema y un personaje en la historia. Pero es ahí donde viene el debate. Porque no es lo que tú quieras que sea la película, sino lo que alguien más tiene que decir. En pocas palabras, el director hace su película para argumentar un punto. Y esto no es algo que nos sacamos de la manga ni tratamos de descubrir el hilo negro. De hecho, un grupillo de franceses que escribían sobre cine en una revista hace más de 80 años llegaron a la misma conclusión, sí, sobre el cine de rumberas, entre otros géneros. Pero más allá de eso, sobre esta característica que hace que las películas sean únicas a pesar de que existen muchas otras con temáticas parecidas. Y todo gracias a la visión de los directores. Y sí, vamos a hablar de la teoría del autor, aunque sea por encimita. La teoría del autor no es otra cosa que un sistema de valores que se originó para diferenciar dos formas opuestas de hacer cine. Por un lado, el sistema de estudios, donde se filman historias con un molde preestablecido, ya saben, como las de Marvel. Y por otro, aquel cine donde los directores le agregan a las películas sus preocupaciones artísticas, sociales y personales. Víctimas del Pecado es una película de 1950 dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, protagonizada por Ninón Sevilla, Tito Junco y Rodolfo Acosta, con apariciones especiales de la cubana Rita Montaner, Pedro Vargas con Cabestrillo y la música del cara de foca Dámaso Pérez Prado. ¿Qué me ves? ¡Déjame! ¡Vete! Nada tengo que hablar contigo, ni contigo ni con nadie. Lo que haya hecho es cosa mía nada más. Esta película nos cuenta la historia de cómo un grupo de personas hace todo lo posible para ayudar a una persona indefensa y en extrema necesidad, y que en cada caso hay consecuencias con un realismo que puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué hubo, chamaco? Podemos decir que un detalle que hace distinto al cine mexicano del cine gringo es que nuestras historias tienen un elemento de comunidad mucho más evidente, mientras que los vecinos del norte producen más historias centradas en el individuo o la pareja, como el caso de Ciudadano Kane, por tomar un ejemplo, donde vamos descubriendo su ascenso y caída, o en Casablanca, que se enfoca en un dilema amoroso en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y pareciera que poco a poco nos hemos ido acostumbrando a estas últimas. Pero no olvidemos que nuestras mejores películas siempre son las que tienen un elemento comunitario en ellas. ¿Cómo ve el Indio Fernández a las mujeres dentro de su cine? La complejidad con la que ve a las mujeres el Indio no ha tenido comparación en nuestro cine. En otros géneros, sin meternos tanto en la interpretación de las actrices, los personajes se sienten más literarios, construidos tomando como esqueleto a algún otro personaje universal. Pero los personajes femeninos del Indio se sienten más cercanos. Las vemos débiles y vulnerables a su entorno. Viven en vecindades, pero su espacio no es de meritorio. Las vemos fuertes cuando se debe anteponer el físico en las situaciones y compasivas cuando la ocasión lo amerita. De nuevo, esta complejidad no ha tenido un eco en los guionistas más contemporáneos. Que ya yo no voy a cantar ni a bailar más aquí ni a estar con ustedes, porque el viejo cochino este con su cara de cuchillo, viejo come trapo, me ha maltratado y me ha botado de aquí. A ver si ahora él se pone un traje de rumbero y baila la hawaiana con todos estos cocos que hay aquí. El Indio entiende por qué ha sido parte de la cultura y por qué en México se ha transmitido de generación en generación esa idea, que las historias de hombres siempre tienen un momento en el que el personaje principal, ya sea después de un entrenamiento o de un viaje introspectivo, encuentra lo necesario para cambiar su realidad. Se da cuenta que tiene la fuerza para derrotar o para conseguir lo que quiere. Pero con este entendimiento, el Indio hace algo más interesante. Nos recuerda que, primero, un personaje principal no tiene por qué seguir un canon establecido. Entonces nos presenta a un personaje principal femenino, Violeta en este caso, que
que en su momento de realización cae en cuenta que su poder no es individual, sino que es un poder que nace en la unión con otras mujeres que están a su lado. Mira, Violeta, pues tú con esa ropa no vas a hacer nada. Si quieres te presto uno de mis vestidos, aunque mi guardarropa no es el de la duquesa de Windsor, ¿eh? Te voy a enseñar uno. A ver si te gusta, ¿eh? Es el mejorcito, ¿eh? Por sutil que parezca, es una declaración muy importante porque nos aleja de lo establecido y expande sobre las ideas que incluso antes de la llegada de los españoles ya se practicaban aquí, y es la idea de la comunidad, de comunidades organizadas para cambiar realidades. Y a lo mejor vale la pena ser enfáticos en esta idea, porque nuestra historia colectiva como latinoamericanos está llena de ejemplos y de historias donde tuvimos que organizarnos para cambiar la realidad. Es importante entenderlo porque la unión hace la fuerza, y la unión latinoamericana ha demostrado ser muy fuerte, y que una simple historia de rumberas ponga el dedo en el renglón le da un comentario social mucho más interesante. Gracias, muchacha. Gracias, señor juez. En esta escena sucede algo muy importante, visualmente. Cuando las mujeres entran a la habitación para defender a Violeta, el ángulo en picada hace que la amenaza que le está atacando disminuya, y también hace que la fuerza de las mujeres se vea mucho más grande. Figueroa pudo haber puesto la cámara en medio de la acción, al nivel de los ojos, para que pudiéramos sentir los golpes y la violencia en primera persona. Pero para la narrativa visual, este encuadre funciona mucho mejor, porque lo que importa aquí no es el hombre, es la fuerza colectiva de ellas. Quizás un aspecto que se queda olvidado cuando se habla de la fotografía de Figueroa es cómo él usa el ángulo de la cámara para contarnos quién tiene o pierde el poder. Pero de eso hablaremos en otro momento. La verdad es que todavía no hemos encontrado un sistema social, administrativo que nos ajuste a todas las necesidades y realidades que existen en nuestro país, Latinoamérica o el mundo. Pero en 1951, el Indio Fernández se propuso explicarnos cómo funcionan los distintos modelos económicos que existían para su momento, mediante alegorías basadas en los centros nocturnos. Por un lado tenemos el Cabaret Changó, un opulento lugar repleto de personas de clase media con un ambiente donde solo el dinero, el individualismo y la frivolidad imperan, con un clima de trabajo donde la generosidad y la empatía son mal vistas porque le hacen daño al negocio. Y por el otro, La Máquina Loca, un cabaret donde encontramos el escenario opuesto, un lugar a las orillas de los talleres del ferrocarril para maquinistas y demás obreros, en donde la solidaridad, la generosidad y la empatía son una constante que vemos de principio a fin. Viendo esta película como un producto de su tiempo, podemos entender claramente el mensaje detrás de dichas analogías. Porque no es que un lugar sea malo y el otro bueno. Al final ambos tienen sus pros y sus contras, pero el Indio se encarga de colocar un debate sobre los temas que van más allá de lo que vemos literalmente, y que incluso puede ser una historia disfrazada de cabaret y engaños y rumberas para hablarnos de algo más trascendental. Es importante decir también que la perspectiva del Indio Fernández sobre las mujeres no es perfecta. En gran parte de su filmografía, si no es que en toda, sus historias se centran en personajes femeninos con todas las penurias y obstáculos reales que pueden enfrentar estas mujeres de acuerdo a la época que están retratando. Y que para muchos esto puede significar una sensibilidad bastante vanguardista para su tiempo. Pero también, por el otro lado, se enfoca en las mujeres retratándolas como víctimas y mártires, cuando son en realidad seres humanos con defectos y virtudes como todos. Pero eso también forma parte de la visión del Indio en sus películas, porque estas muestran cuál es su relación con las mujeres, cómo vive con ellas y las inquietudes que le despiertan. De esa subjetividad fue que hizo su filmografía, y con ella le imprimió un estilo único al cine mexicano. Algo que veremos más adelante.
¡Ay!